Buenos días compañeros, maestros y personas que nos ven desde el video de YouTube. Nosotros somos el equipo 1. Este es nuestro video para la asignatura de física. Esta misma materia impartida por la ingeniera Emma Collado Arredondo, dentro de la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Veracruz. Hoy, mi equipo y yo hablaremos sobre la unidad 2, llamada estática de la partícula. Mi nombre es Diego Sosa Almeida y hablaré un poco sobre los conceptos básicos de esta misma. La estática de la partícula es la rama de la mecánica que estudia las fuerzas y su efecto sobre los cuerpos en estado de equilibrio. Las partículas se consideran como objetos de masa pero sin dimensiones, y sobre las fuerzas que actúan sobre ellos para mantenerlas en equilibrio. Las partículas son un objeto sin dimensiones, pero tienen masa, y al mismo tiempo no tienen volumen. En algunos problemas de estática, los cuerpos se simplifican como partículas para facilitar el análisis. Hoy hablaremos sobre la fuerza. Esta está en cantidad vectorial y tiene una magnitud y dirección, por lo que es representada generalmente por un vector, y su unidad es normalmente representado por newtons. Por otra parte, hablaremos del equilibrio de la partícula. La partícula se encuentra en equilibrio cuando la suma de todas las fuerzas que actúan sobre ellas es igual a 0. Esto mismo puede expresarse de manera matemática de la siguiente manera. La sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Esto tiene significado de que las fuerzas actuantes se cancelan mutuamente, resultado en una partícula estacionaria o en un movimiento rectilíneo uniforme. Algunas de las leyes de Newton también son parte importante para el estudio de la estática de la partícula. Hoy hablaremos sobre dos. En este caso hablaremos de la ley de la inercia. Esta dice que una partícula permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa neta actúe sobre ella. También hablaremos un poco sobre la segunda ley, donde dice que la aceleración de una partícula es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre ella. Al mismo tiempo, es inversamente proporcional a su masa. Esto se puede expresar de la siguiente manera. Fuerza es igual a masa por aceleración. Hablemos un poco ahora sobre las fuerzas más comunes dentro de la estática. Hablemos un poco sobre el peso, que nos referiremos a él como la fuerza de gravedad que actúa sobre una partícula y es representado de la siguiente manera. Peso es igual a masa por gravedad. También hablaremos un poco sobre la fuerza de tensión. Esta es la fuerza que se transmite a lo largo de un cable o una cuerda. Si hablamos más allá de la fuerza normal, nos referimos a esta fuerza como una fuerza perpendicular a la superficie de contacto entre dos cuerpos. Por último, podemos hablar de la fuerza de fricción. Esta es la fuerza que opone el movimiento relativo entre dos superficies en contacto. La estática de la partícula tiene varias aplicaciones dentro del mundo universitario y el mundo real. Por ejemplo, dentro de la ingeniería civil sirve para el diseño de estructuras como puentes y edificios. Dentro de la ingeniería mecánica sirve para el análisis de máquinas y mecanismos. Y por último, dentro de la física sirve para el estudio del sistema de equilibrio. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la resultante de fuerzas coplanares. Es un concepto clave en física que nos permite entender cómo se comportan los objetos cuando están sometidos a múltiples fuerzas en un mismo plano. Este tema es esencial para analizar situaciones en las que varias fuerzas interactúan sobre un cuerpo y queremos determinar el efecto neto de todas ellas. Las fuerzas coplanares son aquellas que actúan en un solo plano, es decir, en dos dimensiones.
Cuando tenemos un objeto sometido a varias fuerzas que están contenidas en el mismo plano cartesiano, estamos ante un sistema de fuerzas coplanares. Estas fuerzas pueden combinarse para generar una fuerza equivalente, conocida como la resultante, que produce el mismo efecto que todas las fuerzas originales actuando en conjunto. Para entender mejor cómo funcionan las fuerzas coplanares, es importante reconocer que pueden comportarse de distintas maneras. Si las líneas de acción de las fuerzas se cruzan en un solo punto, estamos hablando de fuerzas concurrentes. Por ejemplo, si tres cuerdas tiran de un mismo nudo en diferentes direcciones, la suma de estas fuerzas sería una fuerza resultante que determinaría hacia dónde se movería el nudo. Por otro lado, si las fuerzas son paralelas, sus líneas de acción nunca se cruzan, pero pueden reforzarse o contrarrestarse dependiendo si actúan en un mismo sentido o en sentidos opuestos. Un ejemplo de esto sería el peso de una viga sostenida por dos columnas. Las fuerzas que ejercen las columnas sobre la viga son paralelas y apuntan hacia arriba, mientras que el peso de la viga actúa hacia abajo. También podemos encontrar fuerzas coplanares que no son ni concurrentes ni paralelas, pero de igualmente interactúan en un mismo plano. Un caso clásico sería el de un cuerpo sobre una superficie inclinada, donde intervienen las fuerzas de gravedad. La fuerza normal y la fricción no se cruzan ni son paralelas, pero pueden generar una resultante que determina el movimiento del cuerpo. Para encontrar la resultante de fuerzas coplanares podemos emplear dos métodos principales, el método gráfico y el método analítico. El método gráfico consiste en representar las fuerzas como vectores y aplicar el método del paralelogramo o el método del polígono. En el método del paralelogramo se dibujan las fuerzas como lados de un paralelogramo y la diagonal representa la fuerza resultante. En el método del polígono se colocan las fuerzas cabeza con cola y el vector que cierra el polígono indica la magnitud y dirección de la fuerza resultante. El método analítico, por otro lado, implica descomponer cada fuerza en sus componentes x e y, y luego sumamos todas las componentes en x y todas las componentes en y. La magnitud de la fuerza resultante se determina usando el teorema de Pitágoras y el ángulo de dirección se calcula con la función tangente inversa de la relación entre las componentes. Supongamos que tenemos dos fuerzas, una de 5 newtons hacia la derecha y otra de 3 newtons hacia arriba. Si descomponemos esta fuerza y aplicamos el teorema de Pitágoras, la magnitud de la fuerza resultante sería aproximadamente de 5.83 newton y la dirección respecto al eje horizontal sería aproximadamente de 30.96 grados. Este enfoque analítico es muy útil para cuando se trabaja con fuerzas que no son fácilmente representables gráficamente o cuando las magnitudes y direcciones son complejas. Un aspecto importante a considerar es el equilibrio de las fuerzas coplanares. Para que un sistema de fuerzas coplanares esté en equilibrio, la suma de las fuerzas en cada dirección debe ser igual a cero. Si la suma de las fuerzas en el eje X es cero y la suma de las fuerzas en el eje Y también es cero, el cuerpo permanecerá en estado de reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Si una fuerza resultante es distinta a cero, el objeto experimentará una aceleración en dirección a esa resultante. Este concepto de la resultante de fuerzas coplanares tiene aplicaciones muy prácticas en ingeniería, arquitectura y la vida cotidiana. En la construcción de puentes, por ejemplo, es esencial para calcular la fuerza resultante sobre cada soporte para garantizar que la estructura soporte las cargas sin colapsar. En deportes como el fútbol, cuando un jugador patea un balón en un ángulo, las fuerzas que intervienen, la fuerza del pie, la fricción del césped y la resistencia del aire, son coplanares y determinan la trayectoria final del balón. De esta manera podemos decir que la resultante de las fuerzas coplanares es la fuerza equivalente que resulta de combinar varias fuerzas en un mismo plano. Comprender cómo se suman estas y cómo se comportan en el equilibrio es fundamental para resolver problemas físicos y de ingeniería. Espero esta explicación haya sido clara y útil. Hasta luego. Buenas tardes, mi nombre es Axel Gerardo Tolentino Rojas y continuaré con el tema 2.3, descomposición de una fuerza en sus componentes rectangulares, en el plano y en el espacio. Muchas veces tenemos distintas fuerzas aplicadas a un cuerpo y en distintas direcciones. Para conocer su comportamiento, lo que hacemos es calcular la fuerza resultante equivalente a la suma de todas las fuerzas aplicadas.
pero no siempre tenemos las coordenadas cartesianas de los vectores de las fuerzas aplicadas, sino que en la mayoría de los casos las encontramos como un módulo y ángulo, lo que suele llamarse coordenadas polares. Para determinar los componentes rectangulares de una fuerza, se hace uso de la trigonometría del triángulo rectángulo simple, aplicando el teorema de Pitágoras. Los métodos trigonométricos pueden mejorar la precisión y la rapidez para encontrar los componentes de un vector. Tenemos que la descomposición de una fuerza en sus componentes rectangulares es el método esencial en la mecánica para analizar fuerzas en el plano y en el espacio. Este se basa en representar una fuerza como la suma de sus componentes ortogonales en un sistema de coordenadas cartesianas. En el plano 2D, una fuerza F en el plano se puede descomponer en dos componentes ortogonales, una componente en el eje X, Fx, una componente en el eje Y, Fy. Si la fuerza F tiene una magnitud F y está aplicada en un ángulo respecto al eje X, sus componentes son Fx es igual a F coseno del ángulo, Fy es igual a F seno del ángulo. Estos valores pueden obtener mediante trigonometría usando el triángulo rectángulo formado por la fuerza y sus componentes. En el espacio 3D es un sistema tridimensional. La fuerza se descompone en tres componentes ortogonales. Fx en la dirección del eje X, Fy en la dirección del eje Y Fz en la dirección del eje Z. Si la fuerza tiene una magnitud F y está definida por los ángulos directores alfa, beta y gamma, con los ejes X, Y, Z respectivamente, sus componentes se determinan con Fx es igual a F coseno de alfa, Fy F coseno de beta, Fz F coseno de gamma, donde alfa, beta y gamma son los ángulos entre la fuerza y los ejes de las coordenadas. También si se conoce el vector unitario U, Ux, Uy, Uz en la dirección de la fuerza, los componentes se pueden calcular como Fx es igual a Fux, Fy es igual a Fuy, Fz es igual a Fuz. Como resumen de estos dos, tenemos que en el plano, en 2D, la descomposición se basa en funciones trigonométricas con un solo ángulo, mientras que en el espacio 3D se usan ángulos directores o el vector unitario de dirección. La suma de los componentes devuelve la fuerza original. A continuación, mi compañero hará una explicación con ejemplos. Buenas noches, mi nombre es Mauro y estoy dando seguimiento al subtema 2.3. Mi compañero ya explicó un poco sobre la teoría de lo que es la descomposición de una fuerza en sus componentes rectangulares, en el plano y en el espacio. Yo les voy a dar un breve ejemplo para que se entienda mejor este aspecto. Como primer ejemplo tenemos este. Este dice que un bloque de 20 kilogramos es arrastrado por una fuerza de 320 newton. Este es el bloque de 20 kilogramos. Y aquí está F, que es la fuerza que va en esta dirección. Que más adelante vamos a ver el cuadrante. Este, que tiene una fuerza de 320 newton, que aquí dice. Orientada a 30 grados por encima de la horizontal, que son estos. La pregunta es, ¿cuál es el valor de cada una de las fuerzas descompuestas? Para esto hay que descomponer estas fuerzas en un plano cartesiano, que es lo que vamos a ver acá. Aquí está. Aquí ya descompusimos las fuerzas, trazamos una línea en el eje vertical que es Y y en el eje horizontal que es X. Como tal, ya separamos las fuerzas, tenemos que calcular las fuerzas en Y y las fuerzas en X. Aquí está la que teníamos, que le habíamos dicho que estaban en este cuadrante, con una inclinación de 30 grados. Para eso ocupamos estas fórmulas. La primera fórmula para calcular
f de x, tenemos que f de x es igual a f por coseno del ángulo, que en este caso la fuerza sería 320 y el ángulo sería el ángulo de 30 que tenemos aquí. Para f de y tenemos que es igual a la fuerza por seno del ángulo, que aquí está, como se ve, y la fuerza sigue siendo 320. Sustituimos acá, que para empezar vamos a sustituir f de x, ¿no? Para que nos dé un resultado. Tenemos que f de x nos da un resultado de 277.13 newton. ¿Por qué? Porque aquí sustituimos 320, que es la fuerza que tenemos acá, que se le aplica, y lo multiplicamos por el coseno de 30 del ángulo. Aquí está. Igual acá, pero por seno de 30. Y esto nos da igual a 160 newton. Acá tenemos la sumatoria de las fuerzas en Y. Aquí ya la presentamos. Y tenemos entendido que las fuerzas tienden hacia arriba. Las fuerzas que tienden hacia arriba son positivas y las fuerzas que tienden hacia abajo son negativas, ¿ok? Aquí se puso Newton más 160, que es la fuerza que va en este eje vertical, menos W, que es 200 Newton. Esto se va a igualar a cero. Acá hacemos una breve sustitución, que es de W, y hacemos la breve resta, y nos da un resultado de N menos 40. Igualamos a cero, pero tenemos que despejar N. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eldosvidi García Salomón y en esta presentación hablaré sobre el equilibrio de una partícula, tanto en un plano como en el espacio. Para esto, primero tenemos que tener lo que significa una partícula que está en equilibrio. Esto es fundamental porque se usa tanto en estadística, tiene aplicaciones en ingeniería, arquitectura y en nuestra vida cotidiana. Para esto, tenemos que tener primero que es una partícula idealizada. Esto, pues, es un objeto que solo tiene masa. En este caso, decimos que una partícula está en equilibrio cuando la suma de todas las fuerzas que actúa sobre ella es igual a cero. Matemáticamente, esto significa que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero. ¿Esto qué quiere decir? Que la suma de todas las fuerzas en todas las direcciones debe anularse. Si esto ocurre, la partícula no se moverá si ésta estaba en reposo, pero seguirá un movimiento rectilíneo uniforme si ya estaba en movimiento. Un ejemplo de esto es una lámpara de techo, una lámpara colgante. Esta pues usa la fuerza de gravedad que la jala hacia abajo, pero al mismo tiempo tiene la tensión del cable que la sostiene hacia arriba. Entonces, ambas fuerzas se están cancelando, lo que mantiene la lámpara en equilibrio. Tenemos el equilibrio en el plano, o sea, dos dimensiones. En este caso, debemos asegurarnos que la suma de las fuerzas en cada dirección sea cero. ¿Esto qué quiere decir? La suma de las fuerzas en el eje horizontal debe ser igual a cero y la suma de las fuerzas en el eje vertical también debe ser igual a cero. Un ejemplo práctico de esto es una caja empujada desde los opuestos. También tenemos lo que es una señal de tránsito, ya que estas cuelgan de cables que están en equilibrio, ya que la gravedad hace que la señal pues vaya hacia abajo, pero los cables que la sostienen la mantienen hacia arriba. Entonces, estas fuerzas, podría ser igual que los de la lámpara del techo, pues se terminan anulando. También tenemos el equilibrio en los espacios 3D o de 3 dimensiones. En este caso, si la partícula está en 3 dimensiones, el equilibrio se debe cumplir en 3 ejes: eje horizontal X, eje vertical Y el eje de profundidad, que en este caso cuenta como Z. Para que una partícula esté en equilibrio en el espacio, la suma de las fuerzas en estos 3 ejes debe ser cero. Por ejemplo, una grúa con una carga suspendida. En una grúa que sostiene un objeto en el aire, las fuerzas actúan en diferentes direcciones. La gravedad tira la carga hacia abajo, los cables generan tensión en distintas direcciones. Si todos están bien equilibrados, la carga permanecerá suspendida sin moverse. Esto es clave en el diseño tanto de puentes, edificios
aviones, drones y donde las fuerzas deben estar balanceadas en todas las direcciones. También, pues esta tiene una importancia muy grande en la vida cotidiana. ¿Por qué? Esta se aplica en ingeniería, arquitectura, física, para garantizar que las estructuras sean seguras y funcionales. Si no se aplicara este principio, ocurrirían problemas como edificios que colapsan por un mal diseño estructural, puentes que se caen si la fuerza no está equilibrada, automóviles que pierden pues la estabilidad en curvas, incluso nuestro cuerpo usa el equilibrio. ¿Por qué? Pongamos de ejemplo que al estar de pie, pues todos nuestros músculos hacen ajustes constantes para mantenernos estables y evitar caídas. En conclusión, el equilibrio de una partícula ocurre cuando la suma de todas las fuerzas actúan sobre ella es cero. En el plano, esto se verifica en dos direcciones, horizontal y vertical. Y en el espacio se analiza en tres ejes, X, Y y Z. Este principio es esencial para el diseño de estructuras, el funcionamiento de máquinas y hasta nuestra vida diaria. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Y